Bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de chismes, noticias y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del entretenimiento turco. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean la relación entre estos dos iconos de la televisión turca. Sabemos que la química entre Burak y Neslihan en la exitosísima serie Kara Sevda fue, literalmente, explosiva. Su interpretación de Kemal y Nihan, respectivamente, nos hizo suspirar, llorar, enojarnos y, en definitiva, nos hizo sentir cada una de sus emociones. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es realmente la relación entre estos dos talentosos actores? ¿Hay algo de verdad en todos los rumores que han circulado a lo largo de los años? Pues, agárrense fuerte porque hoy vamos a intentar descubrirlo. Antes de empezar, quiero recordarles que este canal es de ustedes, así que los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y a dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema, cuáles son sus propias teorías y, por supuesto, cuáles son sus personajes favoritos de Burak y Neslihan. Así que no se hagan los tímidos y participen. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo es bastante provocador, lo sé, bomba. Burak Özçivit revela todo sobre Neslihan Atagül. Y claro, sé que muchos de ustedes están pensando, ¿en serio? ¿Burak realmente va a revelar todos los secretos de Neslihan? Bueno, no se me emocionen demasiado. Vamos a ser realistas. Es poco probable que Burak, de la noche a la mañana, decida contar todos los detalles íntimos de su relación con Neslihan. Lo que sí vamos a hacer es analizar la información que tenemos disponible, los comentarios que han hecho ambos actores a lo largo del tiempo, las declaraciones de sus compañeros de trabajo y, por supuesto, los rumores que han circulado en la prensa. La realidad es que desde el momento en que Burak y Neslihan fueron elegidos para protagonizar Kara Sevda, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Era evidente que existía una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Y claro, esto desató todo tipo de especulaciones. ¿Eran solo buenos amigos? ¿Había algo más? ¿Acaso estaban teniendo una aventura amorosa a escondidas? El simple hecho de que Kemal y Nihan fueran una de las parejas más queridas en la historia de la televisión turca, solo alimentó aún más la llama de la curiosidad. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de un romance entre Burak y Neslihan. Ambos siempre se han mantenido muy herméticos sobre su vida personal y han evitado alimentar los rumores. Burak, como todos sabemos, está felizmente casado con la bellísima Fariye Evcen, con quien tiene un hijo adorable, Karan. Y Neslihan, por su parte, también está casada con el talentoso Kadir Doğulu. Son dos matrimonios que, al parecer, se han consolidado con el paso del tiempo, pero que en su momento estuvieron bajo el escrutinio público debido al éxito y la química en pantalla de Kara Sevda. Sin embargo, a pesar de que nunca hubo una confirmación de un romance, sí que ha habido algunos incidentes que han alimentado las especulaciones. Por ejemplo, durante el rodaje de Kara Sevda, hubo rumores de que Fariye Evcen, la esposa de Burak, estaba celosa de la cercanía entre su marido y Neslihan. Se decía que visitaba frecuentemente el set de grabación y que vigilaba de cerca a Burak. Incluso algunos medios llegaron a publicar que había habido algunos enfrentamientos entre Fariye y Neslihan. Imagínense la tensión en el set. Esto obviamente afectaba el ambiente laboral, y aunque los actores siempre se mostraron profesionales, la presión era palpable. Por supuesto, esto nunca fue confirmado oficialmente, pero el simple hecho de que estos rumores circularan ya dice mucho. Demuestra que la gente percibía una tensión, una incomodidad en el ambiente. Y es que, seamos honestos, es difícil trabajar tan cerca de alguien con quien tienes tanta química, sin que surjan sentimientos. La actuación requiere una entrega emocional importante y cuando dos actores se conectan de esa manera, es natural que el público se pregunte si hay algo más allá de la pantalla. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y los rumores florecen. Pero volvamos al título del vídeo. ¿Qué es lo que Burak supuestamente ha revelado sobre Neslihan? Bueno, como les dije al principio, no esperen una confesión explosiva.
Lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones que Burak ha hecho sobre Neslihan a lo largo del tiempo. Y si prestamos atención, podemos encontrar algunas pistas interesantes. No se trata de encontrar secretos ocultos, sino más bien de leer entre líneas y comprender la dinámica que existía entre estos dos actores durante el rodaje de una de las series más exitosas de Turquía. Por ejemplo, en varias entrevistas, Burak ha elogiado el talento y la profesionalidad de Neslihan. Ha dicho que es una actriz increíblemente talentosa, que es muy dedicada a su trabajo y que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. También ha destacado su carisma y su belleza, tanto interior como exterior. Estas cualidades sin duda contribuyeron a la creación de Nihan, un personaje que caló hondo en el corazón de los televidentes. En una ocasión, Burak dijo: Neslihan es una de las actrices más talentosas con las que he trabajado. Es una persona muy especial, con una gran energía y una gran pasión por su trabajo. Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar con ella en Kara Sevda. Estas palabras, aunque puedan sonar como cumplidos profesionales, tienen un peso importante. Reconocer el talento de un compañero de trabajo, especialmente en un ambiente tan competitivo como el del entretenimiento, es un gesto que habla muy bien de Burak. Estas declaraciones, aunque parecen bastante genéricas, en realidad revelan mucho sobre la admiración y el respeto que Burak siente por Neslihan. Demuestran que, más allá de la química que pudieron haber tenido en la pantalla, existe una conexión profesional y personal muy fuerte. Es la conexión que se necesita para crear personajes creíbles y para contar historias que emocionen al público. Es la conexión que se necesita para trabajar en equipo y superar los desafíos que implica la producción de una serie de televisión. Además, también es importante tener en cuenta que Burak y Neslihan han mantenido una relación cordial a lo largo de los años, incluso después de que Kara Sevda terminara. Se han visto en eventos públicos, se han felicitado en las redes sociales y han expresado su admiración mutua. Esto sugiere que, a pesar de los rumores y las especulaciones, han logrado mantener una amistad sana y respetuosa. Una amistad que ha trascendido el tiempo y la distancia, y que se ha mantenido intacta a pesar de la presión mediática. Pero, ¿qué piensa Neslihan de Burak? Bueno, al igual que Burak, Neslihan también ha elogiado el talento y la profesionalidad de su compañero de trabajo. Ha dicho que es un actor muy talentoso, que es muy divertido y que siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. Su actitud positiva en el set, sin duda, contribuyó a crear un ambiente de trabajo más ameno y colaborativo. En una entrevista, Neslihan dijo: Burak es un gran actor y una gran persona. Es muy divertido trabajar con él, siempre está de buen humor y siempre está dispuesto a hacer reír a los demás. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar con él en Kara Sevda. Esta declaración, además de elogiar el talento actoral de Burak, destaca su calidad humana. La capacidad de hacer reír a los demás, de mantener un buen humor incluso en los momentos más difíciles, es una cualidad invaluable en cualquier ámbito, y especialmente en el mundo del entretenimiento. Estas declaraciones, al igual que las de Burak, revelan mucho sobre la admiración y el respeto que Neslihan siente por su compañero de trabajo. Demuestran que, más allá de la química que pudieron haber tenido en la pantalla, existe una conexión profesional y personal muy fuerte. Una conexión basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y la capacidad de trabajar en equipo. Ahora, vayamos un poco más allá. Recordemos que Kara Sevda no fue solo una serie exitosa en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de amor entre Kemal y Nihan trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno global. Esto sin duda aumentó la presión sobre Burak y Neslihan, quienes se convirtieron en figuras públicas internacionales. Tenían que lidiar con la fama, los paparazzi y las constantes especulaciones sobre su relación. En este contexto es comprensible que ambos actores hayan optado por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sabían que cualquier declaración o gesto podría ser malinterpretado y utilizado para alimentar los rumores. Por lo tanto, decidieron proteger su privacidad y enfocarse en su trabajo. Pero, ¿cómo afectó todo esto a sus respectivas relaciones sentimentales? Es inevitable preguntarse si Fariye Evcen y Kadir Doğulu se sintieron incómodos con la atención mediática que recibían sus parejas debido a Kara Sevda. ¿Hubo celos? ¿Hubo discusiones? Es imposible saberlo con certeza, pero es lógico suponer que la situación no fue fácil para ellos. Sin embargo, tanto Fariye como Kadir demostraron ser personas maduras y comprensivas.
Apoyaron a sus parejas en sus proyectos profesionales y confiaron en su lealtad. No permitieron que los rumores y las especulaciones afectaran sus relaciones. Su amor y su compromiso fueron más fuertes que cualquier chisme. En conclusión, ¿qué podemos decir sobre la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül? Pues la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No sabemos si alguna vez hubo algo más que una amistad y una relación profesional entre ellos. Lo que sí sabemos es que ambos son actores muy talentosos, que se respetan y se admiran mutuamente, y que lograron crear una química increíble en la pantalla. Una química que conquistó a millones de personas en todo el mundo y que convirtió a Kara Sevda en un fenómeno televisivo. Los rumores y las especulaciones siempre van a existir, pero lo importante es recordar que ambos están felizmente casados y que han sabido mantener una relación cordial a lo largo de los años. Al final del día lo que importa es el talento y la profesionalidad de ambos actores, y la alegría que nos brindan con sus interpretaciones. Y la capacidad que tienen para hacernos creer en el amor, aunque sea a través de la pantalla. Y bien, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante nuestro análisis sobre la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Recuerden que no siempre es necesario buscar escándalos o secretos ocultos para encontrar una buena historia. A veces la belleza reside en la admiración mutua, el respeto profesional y la capacidad de crear algo mágico juntos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Recuerden que este canal es de ustedes, así que los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a contarnos cuáles son sus personajes favoritos de Burak y Neslihan. Quiero saber todo. ¿Cuál fue el momento más emotivo de Kara Sevda? ¿Qué escena los hizo llorar a mares? ¿Qué opinan de la química entre Burak y Neslihan? No se queden callados. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y que le den like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. A disfrutarla al máximo.